Hoy toca con Roberta, el espacio donde tocamos todos los temas que nos importan: psicología, relaciones, salud mental y sexualidad. Participa con nosotros porque hoy toca. Muy buenas tardes. Así es, hoy toca. Hoy toca que estés conmigo. Hoy toca que estés aquí, en sintonía de estos espacios de Esquina 32 Radio. ¿Ya te sabes cuáles son los espacios, en donde nos puedes escuchar en el AM? Yo te digo, mira, es el 1550 de la AM, es el 1190 de la AM o es el 800. Porque, ¿qué crees? Estamos en Tijuana, en San Diego, en Mexicali o en Caléxico. Esas son las ciudades donde por radio, por AM, me puedes ver. Pero también me puedes acompañar, más bien ahí me puedes escuchar, ¿no? Y me puedes ver y acompañar en las redes sociales de Esquina 32 Radio o de Íntimamente con Roberta, que son mis redes. ¿Y quién soy yo? Pues yo soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Y pues soy la Inti que viene contigo los miércoles a platicar cosas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a nuestro alrededor. Y que todos los días dice que este micrófono tiene disfunción eréctil. Es que siempre se cae, Intis. A ver, vamos a atornillarle para que no se nos caiga aquí. Oye, buenos días, buenas tardes. ¿Sabes dónde también puedes participar? Que también me gusta que me acompañes en mi WhatsApp. Mi WhatsApp, que es el 664-123-6969, 664-123-6969. En ese WhatsApp tú me escribes y pues yo te leo. ¿Qué te parece? Tú me escribes, yo te leo y participas aquí de esto que es Hoy Toca con Roberta, en las manos del siempre atento señor Chava. Empiezo con el tema del día de hoy. ¿Ya te enteraste de la nueva tendencia de lo del 6-7? ¿Ya te enteraste de esto? De que pues ahora la propuesta es elegir una pareja 6-7. ¿Ya sabes de esto? Cuéntame si ya sabes de esto, dime si ya lo leíste, si ya te llegó en alguna de tus redes sociales el trend. Ya sé que van a decir, ay, Roberta, otra vez tú con tus palabrejas. No, esta no es una palabreja, este es un concepto, el cual te explicaré en breve, y es un tema así numérico, ¿no? Entre 6 y 7. Pero como hay, puedo decir, dos significados o dos tendencias en torno a esto, pues te voy a explicar las dos. La de cómo elegir pareja y la de qué traen los adolescentes o los jovencitos o los chamaquitos con el 6 y con el 7. Las dos cosas te las voy a explicar y por eso quiero que estés aquí. Pero antes quiero que me digas, ¿ya lo sabes? Digo, porque en una de esas estás más informada o informado que yo y hasta nos puedes ayudar a aprender más de qué va esto. Dos temas, una misma situación en común. El 6 y el 7. ¿De qué va 6 y 7? 664-123-6969. Cáele y cuéntame. Así, fácilmente, cuéntame y dime. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Esos lugares, Esquina 32 y también Íntimamente con Roberta, ¿ok? Ahí es que me puedes acompañar. Oye, muchísimas gracias. Mira qué bonito, me están escribiendo comentarios acá en Instagram, ya lo saben, siempre importante. Oigan, regálale siempre que estés viendo el contenido de alguien un comentario, un corazoncito, comparte lo que le estés viendo a alguien más.
digo, idealmente el contenido, no lo que le estés viendo. Y siempre déjale un comentario de 3 palabras para que el algoritmo lo tome mucho mejor, ¿no? Y le ayude a que pueda llegar a otro lugar. Por acá comentarios lindos que dicen, no, ¿qué es eso? Tan hermosa como siempre, muchas gracias. Y cuéntanos, Roberta. Bueno, voy a empezar por la parte de los adolescentes, ¿ok? Y luego ya vamos a empezar por la parte de la relación de pareja, ¿les parece? Mira, ¿qué onda con los adolescentes? ¿Por qué y de dónde traen esto del 6-7 que tiene el origen en inglés? Por eso es que a lo mejor pudiera como un poco confundirse. Fíjate que yo ya he visto que incluso hay ropa, camisetas, con algo que es como un 67. O sea, pareciera un 67, pero para ellos es 6-7. E incluso no solamente es como un juego de palabras que utilizan, sino también tienen como su movimiento, que básicamente es como hacer una balancita, ponen sus manitas, Perdónenme todos los médicos y médicas que me van a estar escuchando en este momento por esto tan desagradable que voy a decir, pero ponen sus manitas boca arriba. No creo que las manitas vayan boca arriba, ¿verdad? Pero bueno, ponen sus palmas hacia arriba, ¿ok? Eso está mejor dicho, ¿verdad? Más o menos como a la altura del pecho, ¿no? Y entonces van así como equilibrando la mano 6-7, 6-7. Básicamente, esto es una forma en la que las nuevas generaciones, los Zetas, los Alfa, se refieren a lo que nuestra generación, y es aquí donde Chava nos pone los violines para sentirnos pues rucos, ¿no? Lo que nuestra generación solíamos decir 2-3, más o menos, ¿no? Creo que esas eran las formas, o es la forma en la que lo decimos nosotros. Como, ¿qué otra forma recuerdas tú que lo dijéramos? Dice acá, ¿cómo que 6-7? No, estoy atrasada de información de las nuevas generaciones. Pues es para que estés al tanto ahora cuando lo veas, digas tú, mira, ya sé por dónde va eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo decíamos? Yo me acuerdo, o yo, así que lo tuviera en el repertorio, es 2-3, o más o menos, ¿no? Y ellos dicen 6-7, lo cual a su momento se fue traduciendo al español, y entonces ahora los chavitos de estas generaciones que hablan español, pues dicen 6-7, ¿no? Se pelean un poquito el origen, pero todos en general coinciden en que surge de una canción que se llama Dot, Dot, donde repiten constantemente el 6-7, 6-7, y que entonces como que de ahí se lo apropiaron los chavitos. Se volvió básicamente una broma recurrente. Los expertos de contenido en internet lo suman un poco a esta tendencia del brain rot, que hace algunos ya programas, bastantes, en Diario con Roberta llegué a platicarles de esto que significa el brain rot, que básicamente es pues contenido que no tiene mucho sentido, que hoy por hoy ha proliferado mucho desde que el contenido se origina desde las aplicaciones de inteligencia artificial, pero que básicamente es contenido que de verdad, o sea, no tiene mucho sentido, pero se ha vuelto una muletilla para estas generaciones por diferentes razones. La primera, pues porque es pertenencia instantánea, ¿no? O sea, si un morrito dice 6-7 y el otro, o el uno dice 6 y el otro le contesta con el 7, porque hay otra señal donde también lo utilizan como saludo, donde con las manos hacen un 6 y a alguien más le corresponde haciendo el 7. Entonces es como una especie de comunicación, ¿sabes? Lo que a lo mejor en nuestras generaciones se llamaban... en nuestras generaciones se llamaban, tenían un nombre particular, ahorita lo voy a recordar, tribus urbanas. ¿Te acuerdas cuando le decían que las tribus urbanas, que porque que si los que eran los cholos y que si eran los fresas y que si eran los emos, y bueno, pues un poquito así, ¿sabes? Entonces van haciendo códigos en general. Esto no es necesariamente de un grupo en específico, es más que todo como de una generación. Y pues entonces genera esta parte de pertenencia. Es una forma también de hacer formas disruptivas, porque por ejemplo si estás en clase y dicen, pongan el libro en la página 67, pues todos los chavitos gritan y entonces es un momento de broma, de guaraguara.
Imagínate lo terrible que es en la clase de matemáticas este tipo de situaciones, pero insisto, es más como una situación de diríamos, los chavorrucos de cura entre los chavos. Y aquí hay una parte interesante que es la mayoría de los adultos, como siempre, lo encuentran molesto, lo encuentran sin sentido y eso les parece todavía más divertido a los chavos, porque es así como la manera como de hacer la diferenciación entre los chavitos, los jóvenes y los adultos. Entonces, por ahí vas a escuchar un poco de lo del 6-7. En general, no es un lenguaje para comunicar, es algo para pertenecer, pero también va un poco de usarlo como muletilla, los chavos lo usan así como de constantemente estar repitiéndolo y repitiéndolo, porque es una manera también de decir sin decir nada, ¿no? Oye, ¿cómo te fue la escuela? Pues 6-7. Oye, ¿qué opinas de esto? Pues 6-7. ¿No? Entonces es como, ajá, ¿sabes? Te contesto, o sea, sigo en la dinámica, no es como que te dé un shutdown de me callo, no me importa, me volteo, pero tampoco te digo mucho, ¿no? Entonces, bueno, si has visto camisetas, si te preguntabas qué era el 6-7 en la juventud, si te preguntabas por qué carajos lo repetían tanto o lo ves en las redes sociales, de ahí va la idea. Ahora bien, ¿de qué va el trending de el elegir un 6-7 en términos de relación de pareja? ¿De qué va esto? Y aquí es donde entonces empiezo a hacerte algunas otras preguntas que me van a ser importantes porque más adelante te traigo así como un mini test rápido, unas mini preguntitas para que más o menos te orientes entre si la relación que estás haciendo, en qué número va o cómo la podrías medio calificar. ¿De qué va esto del 6-7? Ya sé, y esto sí, de verdad es que no se me ocurrió investigarlo, te lo debo, pero yo creo haber escuchado esto. Uy, no, yo recuerdo haberlo escuchado prepandemia. Sí, fácil prepandemia. Seguramente, o sea, segura estoy que fue prepandemia. Y empezaba a hacerse como muy continua esta parte de yo soy un 10, ¿no? Y voy a hacer un 10 y me voy a, estoy trabajando en mí para hacer un 10. Seguramente, y perdónenme, y aquí si alguno de mis intis que me están acompañando, que ya vi que están algunos así como de mis intis más cercanos, me pudiera o me ayuda a saber de dónde surgió esa idea. Pero yo de verdad no tengo presente en este momento, pero no sé, me parece como que seguramente ha de haber surgido con todo el respeto que me merecen algunos, porque algunos otros la verdad es que no podría respetar su trabajo, pero seguramente salió de algún tema de coach motivacional, de alguno de estos cursos de empoderamiento, ¿no? No sé, a lo mejor hasta se me ocurre que hasta tipo Tony Robbins o alguna situación por el estilo, ¿no? Pero el tema está en que empieza a surgir este concepto de el ser un 10. Y claro, no nos es ajeno a la mayoría de las personas. Hemos vivido nuestra vida bajo un esquema escolarizado, la gran mayoría de las personas, donde te otorgan una calificación usualmente entre 0 y 10. Usualmente porque según me han contado, las generaciones también ha ido evolucionando este tema de la educación y creo que ahora ya no ponen menos de 5, creo, no lo sé, no sé si en todas las escuelas y demás. Pero bueno, partamos de la idea común y básica, ¿no? Entonces, es un esquema de calificación del 0 al 10 que con un número, o más bien que pondera tu desempeño, usualmente cuando estamos hablando en un esquema escolarizado, pondera tu desempeño y entonces dice, bueno, tú tienes esta calificación, considerando que 0 es lo menor, 10 es lo mayor, 5 es el término medio y usualmente lo aprobatorio o no, creo que va cambiando hasta donde yo me quedé, si alguien me puede decir alguna diferencia ahora, adelante, pero pues va cambiando según el grado escolar, ¿no? Creo que la primaria era el 5, yo recuerdo
el 6, pero la verdad es que yo siempre estuve en escuelas que tenían como una demanda un poco más intensa en lo escolar, pero lo que sí tengo por cierto es que ya en nivel posgrado era 8, ¿sabes? Si no te sacabas 8 en la mayoría de las maestrías que yo he estudiado, e incluso en el doctorado era de 10, ¿no? Pero entonces, bueno, cada grado escolarizado es diferente y la verdad es que no es algo que me dé mucho orgullo decir, pero sí sabemos que la educación hace un tiempo que se ha vuelto más un negocio que un tema de servicio de vocación y bueno, pues desde ahí que entonces es muy común que en las escuelas donde interviene un pago, pues haya cierta flexibilidad en ese sentido, ¿no? Pisando los callos que tenga que pisar, pero bueno, lo he dicho porque es una realidad. Por acá me dicen, pudo haber surgido de películas gringas también, me suena como que tal vez va por ahí eso de puntuar o calificar las relaciones, pero eso de teorías de coaching suena que tiene bastante sentido. Fíjate que, o sea, lo de las relaciones probablemente sí, pero ahí voy con esta parte de dónde surge que nos denominemos un 10. Entonces, 10 se entiende como el valor máximo y la tendencia que ha ido creciendo cada vez más es a hablar de los, podríamos decir, de los estándares que tenemos que cumplir todas las personas como mínimo en la vida, ¿no? Ya no nada más es la parte de, pues bueno, con que no te mueras, o la parte de naces, creces, te reproduces y mueres, sino la parte de, no nada más es que tengas pareja, sino qué tipo de pareja tienes, no nada más es que tengas un cuerpo, sino qué forma de cuerpo tienes, no nada más que tengas un trabajo, sino qué trabajo tienes, qué carro tienes, qué, ¿sabes? Entonces, conforme se van sumando todos estos elementos, entonces se entiende que una persona que cumple con las expectativas, los estándares, las demandas que la sociedad va imponiendo y que obviamente estos van cambiando y fluctuando conforme va pasando la vida, porque, bueno, yo ahorita ya no, pero hablemos de hace 2 años, ¿no? O sea, tenías que traer, aparte de todo esto, un termo Stanley de $50 y ahora también tienes que traer la lonchera y tienes que traer el teléfono de última moda, que muchas de estas cosas son consumismo, pero que no nada más es eso, o sea, también se te pondera desde un nivel desde una parte de cuáles han sido tus logros académicos, tus logros de trabajo, fíjate, me llama mucho la atención como muy a menudo a las personas que le llamamos artistas en Estados Unidos, a las estrellas, independientemente de si son actores, productores o lo que sea, incluso las tasan y les dicen cuánto valen, ¿no? O sea, tiene un valor de tantos millones, porque es la cantidad de dinero que tienen, yo no sé si en el banco o de todo el dinero en total, incluyendo propiedades y demás. El tema es, todo esto se suma, ¿no? Incluyendo si desayunas matcha y no dejas huella ecológica. Hoy quiero decirles que hasta me espanté, ya saben cómo soy yo. Mi déficit de atención, lo siento, pero les voy a hacer un tema dentro del otro tema. Estaba guardando en el refrigerador la leche que compré, leche entre comillas, bebida vegetal que compré para mi café, porque estoy en la búsqueda de la ideal. Y entonces volteo, ¿no? Al ponerla en el refrigerador, me doy cuenta que dice cuál es la huella que he dejado o que dejas al consumir cada una de las tazas utilizando ese tipo de crema. Yo dije, híjole, claro que por supuesto me interesa el medio ambiente, pero ahora ya también tienes que pensar en cuál es la huella que estás dejando con los productos que consumes y el cómo utilizas la basura y todo esto, ¿no? Insisto, no estoy quitando y me parece importante ser responsable en eso, solamente te estoy diciendo de todos estos estándares que se van sumando a lo que tendrías que ser y hacer de la vida. Y entonces cuando llegas a un nivel óptimo, cuando la mayoría de tus palomitas están existentes, pues entonces se caracterizaría como un 10. Bueno, desde ahí, que entonces lo ideal, ¿no? O lo lógico sería que si tú eres un 10, encuentres una pareja de 10. Que si tú eres un 5, pues seas humilde, o probablemente tendría que decir honesto, y entonces busques a una persona que esté más menos 1. Sabemos que
hay personas que no tienen como una conciencia, podríamos decirla sana, porque no se me ocurre qué otra forma decirla, pero pues una forma, ¿no?, diferente de verse, y que entonces desde ahí pues a lo mejor no tienen esta conciencia. Créemelo que a mí me llama mucho la atención esto que yo veo en consulta, porque es muy a menudo que los hombres tiendan a, permíteme usar el término, hipervalorarse, y las mujeres a infravalorarse. Este meme que por ahí anda de que las mujeres cómo se ven en el espejo y los hombres cómo se ven, de verdad es que lo veo muy a menudo en consulta. Entonces, por un lado dices tú, no, oye, pues qué padre, ¿no? Porque entre más conciencia y más atención le damos a aquellas cosas que identificamos como déficit, pues más complejo se vuelve nuestra posibilidad y capacidad de ser felices. Sin embargo, también cuando no tienes conciencia de en dónde estás, carajo, creo que hay otras cosas que también se vuelven complejas. Pero bueno, dejando esto de lado, hace muchos años, de esto ya no, ni siquiera recuerdo cuántos años en la vida, conocí a una chava, ¿no?, de un hombre muy particular, una chava española, de estas personas que llegas a convivir poco en la vida, pero que te dejan una huella así, una huella. Ella, Noelia, se llama, española. Y ella alguna vez, en aquel momento, me decía, ¿no?, que siempre había que tener, te voy a decir lo que me dijo en su momento y te voy haciendo el contexto, que yo creo que esto fue, yo creo que fue hace como 20 años, o sea, para que lo contextualices y sepas de dónde viene. Me acuerdo que ella me dijo, no, me dice, es que siempre tienes que tener pues un feo en tu vida, ¿no? O sea, tienes que hacerte pareja de un feo. Yo decía, ¿cómo? La verdad, lamentablemente, creo que en su momento lo anoté, ya no lo recuerdo, nunca lo pude volver a encontrar y seguramente ya no lo recuerda. Ya nunca tampoco la volví a ver. Pero ella tenía 10 razones por las cuales tu pareja tenía que ser un feo. Y entre las razones que ella tenía, ¿no?, que la recuerdo perfecto, eran, porque entonces tú siempre vas a ser la bonita y en todo te vas a ver bien, ¿no? Por ejemplo, si te toman una fotografía, pues siempre vas a lucir más tú que tu pareja. 2. Hablaba de que porque la otra persona era como que te iba a admirar, ¿sabes? Y como que siempre te iba a ver así como, oh, wow, ¿no? Que por eso te daría regalos y te trataría muy bien. Porque tendría miedo a perderte y entonces, con tal de no perderte, sería capaz de hacer muchas más cosas. Porque usualmente, desde ese lugar, también es que se esfuerzan mucho. Y lo erótico puede ser mucho más placentero, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, te dije 5 sin darme cuenta. No recuerdo exactamente las otras 5, la verdad. Pero por ahí circulaban estas. Y yo recuerdo que me quedé pensando, eran más espléndidos. Más espléndidos también me dijo eso. Más espléndidos. Desde lo económico, ¿no? Y bueno, también en lo sexual. Entonces, otra que me dijo es que porque nadie te lo iba a que porque no te lo iban a intentar bajar tan fácil, ¿no? O sea, no era tan común que ibas a estar peleando con esta parte de que te lo bajaran y pues seguramente que no iba a hacerte tan infiel. Entonces, pues yo en aquel momento era una bebé, ¿no? Y yo dije así como, ¿de verdad? ¿No? ¿De verdad? Bueno, al paso del tiempo, en mi experiencia personal, que esto incluye como siempre aquí un tema de balcón, pues fui descubriendo que hay personas, sobre todo en las aplicaciones de citas, me ha tocado, para mí no es agradable, lo comparto, pero sí me ha tocado que hay chavos, hombres pues, que hacemos match y que entramos en comunicación y que sí me han llegado a decir, no, es que yo siempre he querido tener, y luego de repente digo yo, ay, qué pereza, o sea, porque, no sé, o sea, es como esta parte de fetiche, ¿no? Es que siempre he querido tener o quiero saber lo que es estar con una gordita porque es que las gorditas son más cariñosas, es que usualmente no sé por qué nos vinculan mucho como
como que tienden a ser más sexosas, más así como, más, pues sí, ¿no? O sea, como de no tener llene. Pero sobre todo esa parte de que tendemos a ser más complacientes. Entonces, no es por ahí el tema, o sí, porque definitivamente el no tener las características, porque no voy a hablar de feos, no, porque feos o feas, pues es un término específico, pero para cada quien es bastante variable. Y gordos o gordas o gorditas o gorditos, ¿no? Lo pongo en la misma situación, porque me doy cuenta que finalmente lo que hace para los estereotipos y para todas estas, pues sí, modelos hegemónicos es, nos posicionan por debajo, ¿sabes? O sea, en teoría yo, ya por ser obesa, pues ya no soy un 10, ¿sabes? Porque lo que se espera es ser fit. Lo que se espera es que hagas ejercicio. Lo que se espera es que hagas hiking. Y esas son cosas que usualmente los gordos no hacemos. Usualmente, porque hay muchos que, oh my God, o sea, entrenan y wow. Pero bueno, yo no soy de esas. Lo acepto. Entonces, desde los estándares sociales, pues ya no, ya me bajaron. Habrá quien diga, no, eso es aparte, pero justo es ahí el problema. ¿Qué significa ser 10? O sea, a ver, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está la lista donde me digan cuáles son las cosas que yo tengo que cumplir para saber si soy 10? Pues no existe, porque cada ser humano hizo la suya. A mí me encantaría preguntarte en este momento, y por eso que abro mis espacios, quiero que me digas, para ti, ¿qué es una persona que es un 10? Yo creo que esto cambia desde cada persona, cambia en cada momento. O sea, si a mí me preguntas qué habría sido para, o qué es para mí un 10, yo estoy segurísima que yo te habría respondido diferente. Lo que para mí era un 10 cuando yo tenía 20 años. Ahora que tengo 25. Chava, te pasaste, morro, Les voy a explicar enfrente de mí esta chava, pero tiene un monitor grandísimo, ¿no? Ahora que digo 25, se asoma así por el monitor y me ve como de te pasaste. No, chava, ¿cómo así? Pues bueno, 28. En fin. Entonces, es diferente, ¿no? Y hace poco, esto no tiene sentido, o a lo mejor sí, pero no tengo el tiempo para platicárselos, pero justo me contacté mucho con eso. O sea, yo me acuerdo que en aquel momento de la vida yo decía, bueno, sí, yo quiero una pareja, o sea, no me importa que no tenga nada económicamente, pero pues que tenga ese impulso y que trabaje y que tal. Oye, cuando ya llegas al cuarto piso y dices tú, híjole, pues sí esperas que al menos tenga, no sé, ¿no? O sea, al menos un historial en algún trabajo, o no sé, o al menos tenga carro, o, ¿sabes? O sea, que digas tú, oye, ¿qué hizo con los 15 años de productividad que lleva? ¿Dónde está, no? Aunque sea que digas, híjoles, se lo quedó la ex, pero existió, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, desde ese lugar, el trending ahorita, que por supuesto se viralizó en TikTok, es, escoge un 6 o un 7. Eso es lo chido de la vida. Y me quedo pensando y reflexionando cómo no está tan lejano de aquello que a mí me dijeron hace 20 años, que fue justo eso. Elige a una persona en aquel momento con esta etiqueta que totalmente estaba hablando de la corporalidad. Sin embargo, insisto, el 10, el 7 o el 6 sigue hablando de corporalidad. A lo mejor ya no le ponen un peso, como en mi generación o en mis años, donde sí era una situación de tienes que ser una talla tal y tal, ¿no? Por cierto, cada cierto tiempo estoy viendo ropa en línea, tiendas en línea, más bien tiendas en línea. Y me llama mucho la atención cómo ha regresado tanto la talla XXS. O sea, esa talla XXS o el 00, o sea, no nada más el 0, el 00, todavía no regresa el 00, no lo he visto, que fue tan traumático en aquellos años donde era tanta la exigencia de la hiperdelgadez, tipo las protagonistas de Wicked, ¿no?
y que ahora está regresando gracias a la existencia de todos estos medicamentos inyectables para la pérdida de peso. Entonces, pues pareciera que también regresan esas tendencias y que siguen que siguen apuntando hacia el aspecto físico, insisto, ya no poniéndole un número, pero ahora poniéndole, o sea, no un número en kilos o un número de talla, pero sigue siendo el te califico. Y sigue teniendo las mismas consecuencias en términos de, tanto para quienes no alcanzan el 10, como para el significado emocional, energético, y súmale usted todo lo que quiera, de llegar a ser un 10. Porque entonces no es sencillo. O sea, yo quisiera que tú pudieras escuchar a muchas de las mujeres, más que de los hombres, que me ha tocado escuchar a mí, de todo el estrés que viven para poder mantener la rutina de gimnasio, la rutina alimenticia, el acompañar a sus hijos, el participar de las actividades de los hijos, pero el trabajo, pero el marido, pero las amistades, pero aquí, pero también el skincare, pero, ¿no? Cuando estás hablando que ahora las niñas de 7, 8 y 10 años ya empezaron con las rutinas de skincare como parte básica de todo su día, ¿no? O sea, bueno, yo no sé ustedes, pero creo que en aquel tiempo había Nivea, ¿no es cierto? Pero, o sea, siempre ha habido, ¿sabes? Pero me siguen a donde voy, ¿no? Entonces, ahora con esta propuesta es, bueno, entonces escoge una pareja 6-7, porque el que estés con una pareja 6-7, pues es una pareja que te va a dar esta seguridad emocional, ¿no? Es esta pareja que no te va a dar ansiedad. O sea, esa es una tendencia que no está hablando de amor o de los valores que generan y fortalecen una relación de pareja. Es una tendencia que está hablando de ansiedad. Desde el miedo al abandono, desde donde me la quieras vender, pero está hablando de la ansiedad, está hablando del miedo. Y hay diferentes elementos, o sea, desde todas las cosas que están hoy por hoy, desde la fatiga del dating, o sea, fíjate cómo, a mí me parece maravilloso cómo dicen que somos una circunstancia, o sea, cómo todo es cíclico en la vida, ¿no? Entonces, no es la primera vez que pasamos del muy poco al mucho, mucho, mucho y regresamos al menos, menos. O sea, tú puedes revisar cómo fue la revolución sexual, cómo fue en otros momentos este movimiento, y entonces de repente fue como toda esta explosión del dating online, de todas las aplicaciones, de todas las opciones de puedes salir, puedes hacer, puedes tal, y de repente es como, ya no. No, o sea, es darte cuenta que así puedes estar haciendo un date todos los días o uno por semana, pues llega un momento en que las cosas son lo mismo, se repiten. Esto en metodología de la investigación se llama se satura. O sea, vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser lo mismo. Entonces ya los jóvenes ya también traen esta parte, o sea, no es tan interesante estar haciendo dating. Y de verdad es como, yo no soy tan joven, pero de verdad a mí me da mucha pereza estas aplicaciones. Y por ahí están los perfiles todos abiertos, pero no voy a las aplicaciones porque es lo mismo. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y por dónde vives? ¿Y qué te gustan? ¿Y qué haces en tus ratos libres? ¿Y qué estás buscando en la aplicación? ¿Y qué tal te ha ido en la aplicación? ¿Y cuándo? ¿Sabes? Y bueno, y entiendo que a los neurodivergentes nos cuesta mucho trabajo lo que le conocen como chit chat, que son esas pequeñas conversaciones, pero también llega un momento en el que tú dices, híjole, o sea, ¿cuántas horas le invertiste en estar respondiendo los textos, haciendo esto y demás, para que al final, hasta ahí? Son nombres, son imágenes, son cosas que se van y que nos vamos de los demás. Entonces, están ya un poco cansados, ¿sabes? Hay mucha situación de comparatividad de las redes sociales y entonces de repente es como de, a ver, ya me gustaría como algo más bien, algo más sólido, algo, ¿sabes? Y la verdad es esto, cuando hay tanta evaluación de manera constante, nada es suficiente. Cuando hay tantos parámetros que cumplir, no se alcanzan a cumplir. Entonces, esta propuesta de elige un 6 o un 7
se basa en preceptos que no necesariamente son verdad. Como por ejemplo, que si alguien es menos atractivo o atractiva, va a ser menos infiel. Por ende, va a ser una pareja más estable. Bueno, mira, te digo que si hay muchísimas personas que comparten esta filosofía de Noelia, pues probablemente no. Además, hace no mucho estaba teniendo una conversación con una amiga el fin de semana. Y ella decía de como, por ejemplo, cómo a ella le gusta que los hombres sean carnuditos, ¿no? Panzoncitos, o sea, que a ella no le gustan los hombres flacos. Entonces, es ahí donde te digo, en gusto se rompen géneros. Tú pensarías que un 6 o un 7, porque aparentemente para ti no te parece tan atractivo, pero tú no lo sabes si para otra persona lo va a hacer. Además, sí se sabe, ¿no?, que las personas que de alguna manera vivimos bajo o fuimos juzgados sobre ciertos estándares, potencializamos otros. Eso es un mecanismo de sobrevivencia. Tal cual como cuando un ser humano pierde o se disminuye un sentido, el otro se potencializa. En los seres humanos hay cosas que se nos potencializan o potencializamos. Y es bien sabido que, por ejemplo, ¿cómo va? Verbo mata carita, pero cartera mata carita, pero sentido del humor mata cartera, ¿no? Por ahí va. Entonces, sabemos que hay ciertos elementos que sí o sí son atractivos. Entonces, esta también es una idea que surge desde un estereotipo y de un paradigma que de verdad no hay garantía. Además, estamos pensando que lo atractivo es igual a compromiso y no. De verdad, el que una persona tenga el compromiso de estar contigo y de todo lo que conlleva hacer una relación estable contigo, no tiene que ver nada con su apariencia. Independientemente, fíjate, ahí me ha tocado tener en consulta hombres y mujeres, más mujeres, pero bueno, me ha tocado tener en consulta hombres y mujeres que son y están, Madre Santa, preciosas y preciosos. O sea, de estas mujeres y hombres que dices tú, por Dios, son pondrías de etiqueta de esculpidos por Dios, ¿no? Como usualmente lo dicen. Unas preciosuras, unos ojos, cuerpo, bueno, pero hasta sentido del humor, pero carácter y demás. Pero vieras que se ven de una forma muy distinta. Justo lo que te decía hace un momento. Entonces, no necesariamente el que una persona tenga o no los atributos va a implicar que tenga o no mayor compromiso. Porque de verdad tendríamos que tener más presente que la fidelidad no está en la cara, no está en el cuerpo, está en el compromiso, está en el carácter, ¿sabes? En el cómo una persona sea capaz de llevar su compromiso. Es cierto que desde esta propuesta, ¿no?, que si por ejemplo alguien es un 6 o un 7 y existe esta conciencia en ambas partes o en una de las partes, seguramente va a empezar a ejercer acciones o conductas que va a ser más evidente esto y que consciente o inconscientemente va a lastimar a la pareja. Por ejemplo, si tú te sientes, en este caso, que eres la o el 10, es muy probable que entonces esperes, demandes que la otra persona tenga ciertos comportamientos contigo. Y si no los tiene, pues muy probable también le vas a castigar. O vas a jugar con esta carta de, pues, para que sienta que no me tiene tan segura o tan seguro. Lo cual, tarde que temprano, genera resentimiento. Lo que yo siempre he llamado comercializar con la entrepierna, ¿no? O sea, no hay. Tarde que temprano genera resentimiento. O sea, estas acciones que buscamos y que hacemos como para generar el control, para ejercer el poder que tenemos sobre la otra persona.
Entonces, esta parte donde desde tu idea de pues mejor un 6 o un 7, piensas que estás eligiendo a alguien que es manejable, porque entonces vas a tener todos estos elementos, ¿no? Que juegan a tu favor. Créemelo que va a llegar a matar el deseo. O sea, a nadie nos gusta ser títeres de nadie. A nadie nos gusta sabernos no valorados. O sabernos valorados no por quienes somos, sino porque lo que hacemos, sino por lo que hacemos. Esta es parte de las cosas que yo llego a trabajar en consulta con las personas. Cuando se dan cuenta, y es una parte, y es más, si quieres, te la dejo, ¿no? Pregúntale a tu pareja qué le gusta de ti o qué extrañaría de ti. Y es muy frecuente que digan, ¿no? Es que me cuidas, es que me apapachas, es que me escuchas. Entonces la última chava que me dijo alguna reflexión de eso en consulta decía, es que realmente él nada más me ve por lo que yo le doy. O sea, no por ella. Cuando vienen personas en esta parte de haber tronado y que me dicen, no, es que yo extraño lo que es tener novio, salir al cine y tal. Sí, bueno, totalmente. Eso es lo que extrañamos. Pero puedes ir al cine con Juan, con Marta, con Pancho o con David, ¿no? Por eso es que cuando empiezas a separar las acciones de la persona, en general procesas más el duelo independientemente de si eres el proveedor o quien recibe, ¿no? Pero entonces, va matando el deseo. Y ojo, trabajar con el deseo que muere es muy complicado en terapia. El trabajar, alguna vez escuché a alguien decir, ¿no? Es que extraño sentirme deseado. O sea, sé que me amas, pero no me deseas. Y no es que no hubiera deseo en esa relación, era el que esta persona no se sentía deseada por sí, por su cuerpo, por su cuerpo, que puede incluir desde sus ojos y todo, ¿no? Entonces, esta parte de saberte como un instrumento, pero no saberte visto o vista, puede ser muy doloroso, puede ser muy desgastante. Entonces, más que pensar en la estética, yo propondría que cambiáramos a un 10 del vínculo. O sea, a estas cosas que muy a menudo yo les hago esta pregunta, ¿para qué quieren relación de pareja? Entonces, a estas cosas que te da la relación de pareja, que nutre el vínculo. Cosas como respeto, como amor, como responsabilidad, como congruencia, como un buen sexo, que son cosas que se construyen, ojo, no necesariamente se van a dar porque sí, ¿eh? Entonces te pido que por ahí, si puedes, te vayas orillando a la orilla, si es que vas manejando, o vayas preparándote un momentito. Te voy a hacer algunas preguntitas, así como de forma súper rápida, que quiero que me contestes sí o no, solamente sí o no, con tus deditos. Ve contando cuántos sí y cuántos no tienes, porque quiero saber qué tanto tienes una relación de 10 o no tan de 10. Entonces te voy a dar el resto del minuto para que lo veas. Porque de verdad, yo propongo que hagamos este cambio, ¿no? O sea, híjole, quizá siempre, ¿no? Siempre nos va a llamar la atención y siempre vamos a seguir, o sea, esto no se nos va a quitar. Cada vez va a haber más redes sociales, cada vez va a haber más exposición. Sí, claro, todos queremos la foto perfecta. Mira, la queríamos cuando ni siquiera había Instagram, ¿no? Y que nos enseñaron esto de la casita, el perrito, el gato. No olvidemos el gato, por favor, amo a mi gata. El gato, papá, mamá y 2 hijos, el carro y la casa de 2 pisos, por supuesto con chimenea. No sé por qué todo el mundo pintábamos una chimenea. Entonces, por supuesto que ahora lo vamos a querer, pero de verdad, con eso no es lo suficiente para hacer una relación, para vivir en ello. Créemelo, he visto muchísimas parejas que tienen unas fotos preciosas
en Facebook, en las redes sociales, y en mi consultorio tienen unas discusiones que no te cuento lo que llegan a lastimarse como personas. Entonces ya están listos, listas, levanten la mano en cualquiera de los espacios donde están, levanten la mano para saber si es que ya están listos para que yo les diga estas 10 preguntitas para que ustedes vean cómo anda su vínculo y qué tal es que está su vínculo por ahí. Entonces les voy a hacer 10 preguntas una vez más, solo contéstame o solo contéstate sí, no, y también cuenta cuántos sí y cuántos no tienes de estas al menos 10 preguntas que te voy a hacer, ¿va? Entonces estoy acá revisando cómo están, si me contestaron, ya me mandaron mensajes y saludos por YouTube, muchas gracias. Y es que creo que, ¿saben qué? Creo que el Instagram se me trabó creo que mi Instagram se me trabó. Entonces, bueno. Muy bien. Va la primera pregunta del día de hoy, de este rápido mini test para saber cómo anda tu relación. Primera pregunta. ¿Te habla con respeto incluso cuando está enojado o enojada? Recuerda, sí o no. Número 2. ¿Te sientes en paz con esa persona más que en estado de alerta? O sea, cuando estás con él o con ella, tu sensación tiende a ser más de, es mi espacio seguro, o de estar viendo así como, oye, a ver con qué me va a salir ahora y tal. ¿Sí o no? Número 3. Ve contándolo sí, Ve levantando tu dedito. Número 3. Hace lo que dice la mayoría del tiempo, o sea, es congruente entre lo que hace, lo que dice, la forma de pensar que tiene. Número 4. Pueden hablar de un tema incómodo sin que termine en castigo, en gritos o en amenazas. Número 4. Pueden tener una plática y esta no termina en gritos o en amenazas. Número 5. Híjole, esta está súper complicada. ¿Sabe pedir perdón sin justificarlo? Sin decir, no, es que yo, mira, que no quería y tal. ¿Sabe pedir perdón sin justificarlo? Número 6. ¿Tú te sientes elegido o elegida por ella o por él? ¿O te sientes como que te tolera? ¿Te sientes elegido? Sí. ¿Te sientes que te tolera? No. 7. ¿Tienen valores compatibles en lo que es no negociable? Por ejemplo, en la fidelidad, en el dinero, en la familia. ¿Son compatibles? ¿O a menudo se encuentran con ideas diferentes y que no van por el mismo lugar? Número 8. Hay deseo, pero también cuidado, o sea, no solo química y caos, o sea, no solamente tenemos muy buen sexo cuando nos estamos reconciliando, sino en general. O sea, hay una buena... ¿La cama está bien? Número 9. ¿Te suma vida o sientes que te quita energía la mayor parte de la semana? O sea, ¿aporta más de lo que quita? Me parece súper importante y fuerte esta. Número 10. Si mañana te enfermas, pero así mal plan, ¿no? O sea, esas veces en que no podemos y necesitamos que alguien nos cuide. ¿Le confiarías en esa persona para sostenerte? ¡Sas! O sea, no solamente en lo económico, sino en el cuidado, en que esa persona, y fíjate, sea la persona que, por ejemplo, te pueda bañar, que sabes que va a sacar la casta, que va a cuidar a los hijos y demás. Cuéntame rápidamente, quiero saber por dónde andan de estas 10 preguntas. Digo, hay algunas otras preguntas que podría añadir para todas las personas que de alguna manera también, pues, somos neurodivergentes o a lo mejor somos
demisexuales, creo que también aplica, y por ahí se las voy a dejar, si quieres incluirlas. La comunicación es clara o se basa todo en indirectas y suposiciones. Y respeta tus límites emocionales sin burlarse. Cumple los acuerdos o improvisa, pero luego te echa la culpa por reaccionar. Obviamente, si estamos entre 8 y 10, ¿quieres saber los resultados? Pues vente a las redes sociales. Vente a las redes sociales porque, ¿qué crees? Ya se me terminó el tiempo, pero como siempre, agradecida de que me hayas acompañado a través de las estaciones de la M. Yo te invito, vente al Facebook, Instagram, YouTube, a que terminemos esta conversación de cómo está tu relación de pareja, pero también, ¿escoger un 6, un 7 es una buena estrategia o es desde el miedo? Muchísimas gracias, te invito el próximo miércoles a que vengas aquí a esto que es Hoy Toca con Roberta. Hasta pronto, bye bye. Díganme por dónde andaban, díganme por dónde más o menos les salió el porcentaje. Díganme, cuéntenme, 664-123-6969. ¿Cuánto les salió a ustedes? Quiero saber, a ver, estoy buscando acá sus saludos que me mandan en YouTube. Muchísimas gracias. Me encanta que me saluden, que me estén acompañando. Como siempre les digo, si algo de este programa les hace sentido, porfa, compártanlo con otras personas, ¿no? Para que también vengan, platiquen y nos digan. Yo creo que Instagram se me bloqueó, por lo que no voy a poder ver que me digan cuántos sacaron. Pero mándenmelos por WhatsApp, quiero saber cómo por dónde andan mis cintis y les voy a explicar cuál es el resultado, ¿no? Veamos. Si estás entre un 8 o un 10, tu base es fuerte y sí hay una relación constructiva, hay una relación con estructura, hay una relación con la solidez para salir adelante y seguir creciendo. Si estás entre un 5 y un 7, hay potencial, pero hay algunas grietas que sería importante que empieces a trabajar porque, pues ya sabemos, ¿no? Si no resolvemos las grietas, llega un momento en que las cosas se rompen. Si estás en un 3 o un 4, si los resultados te salieron así, híjole, pues te cuento que estás sosteniendo más de lo que recibes en la relación. Y los desequilibrios tarde que temprano agotan. Y fíjate que hay una cosa bien interesante en esto, que es, a veces pensamos que si damos más, está bien, ¿no? Porque la otra persona tenemos como la expectativa de que a lo mejor en algún momento va a llegar a valorarlo. Y por muy cruel e imposible que parezca, muchas veces la persona se va porque llega a tener la conciencia de que debe mucho o que no sabe cómo corresponder a eso. Entonces no lo tomes como una inversión segura, de verdad, porque puede llegar a ser el momento en el que diga, es que ya no puedo más con esto, es demasiado para mí. Y si estás en un 0 o en un 2, no, bueno, o sea, ¿qué te cuento? Eso ya de relación, la relación hace mucho tiempo que se fue, o sea, es más bien como costumbre, es más bien miedo, es, no sé, a lo mejor estás hasta, sabes, congelado, congelada, impactada, ¿no? Entonces, seamos conscientes de esto, o sea, la estabilidad no se presume, la estabilidad se demuestra. Entonces, yo te sugiero que esas preguntas las busques en las redes, vengas a las redes sociales si quieres volverlas a repasar para que te des cuenta cómo va, cómo está la relación en la que estás, por dónde andan, ¿no? De verdad es que el problema no es que haya ahorita una nueva técnica, el problema está en que seguimos calificando a las personas, las calificamos desde nuestro propio ángulo, desde nuestra propia experiencia, desde nuestras propias carencias,
Porque ya sea que yo nunca cumplí con un estereotipo, entonces a lo mejor eso lo voy a eliminar, o todo lo contrario, le voy a super exigir a la persona de la misma manera en la que a mí me super cuesta cumplir con las cosas, y a lo mejor a la otra persona hay cosas que le es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, de verdad es calificar la apariencia, la capacidad de consumir o de hacer de otra persona, más que la capacidad de vincularse contigo, ¿sabes? O de tú con él o con ella, creo que nos lleva a reducir la relación a términos que a la larga no es algo nutricio para ninguna de las dos personas. Y cuando además de esto decidimos todavía tener hijos, y cuando no somos conscientes, ¿sabes?, de lo que en este momento viene a mi mente la imagen. Probablemente muchos de ustedes también han ido a los estudios Universal Studios, o a lo mejor aquí a los que están en Popotla, ¿no? Que básicamente, o si no lo has visto en la televisión, como hay espacios que son aparentemente pueblos, calles de ciudades, y que no son más que una serie de fachadas que atrás están vacías, y que esas mismas fachadas de repente es una calle en un lugar, pero también puede ser la del viejo oeste, pero así, ¿no? Y que ya están hechas. Entonces, ¿sabes? A veces en irnos con los trending, en irnos con la moda, en irnos con la mayoría, en el no cuestionarlos o cuestionarnos, no nos damos cuenta que a veces eso es lo que estamos teniendo, ¿sabes? Simples fachadas, y eso no va a construir una familia, eso no va a construir una relación de pareja. Caray, eso a veces ni siquiera nos alcanza para construir nuestra propia vida. Y sí, es muy padre las redes sociales, es muy padre tener la validación externa, pero creo que es muchísimo mejor tener la compañía sincera y honesta. Porque esa última pregunta que yo te hice, de si verdaderamente le confiarías a alguien, deseo que no sea pronto, pero sí te puedo decir con certeza que llegará el momento tarde o temprano en tu vida en el que caigas en un bache, así como los que hay aquí en la ciudad de Tijuana. Y que entonces o estés en un hospital o tengas alguna situación dramática económicamente, o incluso tu fisionomía cambie o empiece a degradar, como todos nos vamos a ir perdiendo habilidades, y te darás cuenta que invertiste tu vida o invertiste tus recursos en alguien que justo en ese momento decidió salir corriendo. No tienes una idea de la cantidad de matrimonios que se deshacen cuando algo pasa en alguno de los hijos, cuando nace un hijo con alguna característica no, entre comillas, normativa. Entonces, no sé, sabes, la vida está llena de retos. No es un camino que por más características y condiciones que tú pienses que tu camino va a ser así lisito y smooth, no, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo que nos impacte, simplemente como hemos estado el fin de semana todos los mexicanos, ¿no? Por algo en lo que ni siquiera hemos participado. Entonces, siempre va a haber algo. Y creo que lo mejor es que en esos momentos críticos, quien esté a tu lado no sea un bulto o no sea alguien que esté esperando irse. Sea alguien que diga, estoy contigo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te ayudo? Entonces, eso no es probablemente algo que se vea en una fotografía o que se vea bien, pero sí es algo que va a llenar tu corazón y con lo que puedes hacer una muy bonita familia, aunque sean nada más ustedes dos. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este espacio. Gracias por haberse quedado estos minutitos, por venir a las redes sociales. Yo una vez más te invito a que si algo del día de hoy te hizo sentido, te movió, lo compartas, lo mandes, ya sea en las redes sociales o a través de Spotify, donde también estoy. Anda, por favor, regálame tus estrellitas, ve a dejarme un comentario en Spotify, en las redes sociales. Y como siempre, miércoles a las 3 de la tarde, te invito a que estés aquí en esto que se llama Hoy Toca con Roberta. Se despide de ti y de Chava, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual y de parejas.
Hasta pronto. Bye, bye. Esto fue Hoy Toca con Roberta, una producción de Esquina 32 Radio. Te esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para que hablemos de psicología, relaciones, salud mental y sexualidad.